los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y en esta preciosa tarde le he titulado al mensaje de la siguiente manera: la seducción de la serpiente. ¿Y qué título, verdad, más llamativo? ¿Verdad? La seducción de la serpiente. Basado en segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Y es que nosotros como creyentes tenemos que estar bien apercibidos y alertas de que nuestra lucha, como bien dijo el apóstol Pablo a los Efesios, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, que se identifican como entes demoníacos, de acuerdo a la Escritura. Así que tenemos que estar alertas, no en paranoia, sino alertas, y ser bien apercibidos para que podamos mantener nuestra firmeza en Cristo. Y dice en el verso 3 de 2 de Corintios capítulo 11 de la siguiente manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Voy a hacer lectura de nuevo este pasaje. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor y Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Dios, por la libertad que tú nos das de poder reunirnos, Señor, para adorarte, glorificarte y poder recibir la enseñanza de tu palabra, Señor. Padre, gracias por el privilegio que me das como pastor, Señor. Gracias también porque con ella conlleva una gran responsabilidad, mi Dios. Que podamos trazar la Escritura de acuerdo, Señor, a lo que tú has así determinado, Dios. No son nuestras opiniones, es tu consejo el que prevalece. Así que, Padre, Señor, como es tu palabra la que transforma, no solamente, Señor, llevará a salvación a aquellas almas, Dios, que ya tú, Padre Santo, has estado trabajando en ellas de antemano, sino que también edificarás a tu glorioso cuerpo, que es la iglesia. Tanto la que está presente aquí localmente, como aquella que nos puede estar viendo a través de la tecnología. Gracias, Padre, en el dulce nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo hemos orado. Amén, amén y amén. Amados hermanos, todo aquel que ama, protege. Parte del amor conlleva no solamente atenciones, en términos de expresiones de amor, ya sea en cuidado, ya sea en dar ciertos regalos y ciertas atenciones, sino que también el amor conlleva ¿qué? Protección. El objeto de nuestro amor lo queremos proteger de todo mal. Y ese sentido de protección proviene de Dios. La Escritura dice que el Señor nos ama. Y el amor de Dios es como lo expresó él mismo el profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué ¿qué? Mi misericordia. El amor que Dios nos tiene, dice inclusive en Juan capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquellos que son recipientes de este mensaje, dice la Escritura que Dios les ama entrañablemente, porque como bien lo dijo a la epístola a los Efesios, que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nosotros le amamos a Dios, dijo Juan,
porque Él nos amó primero. Así que siendo recipientes de ese amor, pues recibimos de Dios todas las dádivas correspondientes, inclusive el amor incluye disciplina, porque dice la Biblia que Dios a todo aquel que ha recibido como hijo le ama de tal manera que aún disciplina. Pero el propósito de la disciplina divina no es la destrucción, sino que ¿qué? Sino el fortalecimiento espiritual, la renovación espiritual, el crecimiento espiritual, porque el propósito de la disciplina de Dios no es destruirnos, sino que demos luego frutos apacibles de justicia. Pero en lo que nos toca hoy, vamos a hablar del amor de Dios en cuanto a que nos protege, en que nos quiere proteger de todo mal. De hecho, en la oración modelo que conocemos, el Padre Nuestro, en una sección dice, mas líbranos de ¿qué? Del mal. Así que dentro de esa oración, el Señor mismo nos dice que es parte de su voluntad que nosotros le solicitemos a Él que seamos librados del mal. Y el mal no es solamente en términos del sufrimiento o de las circunstancias que puedan venir como seres humanos que somos, sino también de una amenaza real que tenemos como creyentes, y es tristemente lo que Pablo le llama también a los efesios como las acechanzas del diablo. Porque tristemente, mis amados hermanos, nosotros como creyentes nos hemos ganado un enemigo gratis. Y ese enemigo es el que ha sido enemigo, el que ha sido el némesis, el que ha sido el gran enemigo de la obra de Dios, que es Satanás. La Escritura lo presenta como aquella serpiente que en el principio engañó a nuestros primeros padres y que por causa de esa influencia satánica nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y tristemente la humanidad cayó como consecuencia de esa desobediencia, que a su vez tuvo su origen en el engaño de Satanás, en la figura o en la persona o en la representación de una serpiente. En esta tarde lo que queremos precisamente es, basados en las Escrituras, es que estemos apercibidos de esa triste realidad y de que esto es algo que el Señor ha estado cuidando a la iglesia y quiere preservar a sus creyentes, a sus hijos, a través de todos los siglos y a través de todo el tiempo que comprende entre la ascensión de Jesucristo a su próxima segunda venida, que sabemos que vendrá como ladrón en la noche en cualquier momento a buscar a su iglesia, a su cuerpo, que somos nosotros. La iglesia del Señor, los creyentes, en el momento en que hemos creído como Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador personal, hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido salvados por su gracia, hemos sido añadidos a su glorioso cuerpo que es la iglesia, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, gozamos de las bendiciones de las promesas de Dios, gozamos de la vida eterna, gozamos de todas esas promesas, pero al mismo tiempo también nos ganamos los enemigos de Dios. Ganamos las bendiciones, las recibimos por la gracia, pero al mismo tiempo recibimos que los enemigos de Dios. Yo no sé, mis queridos hermanos, pero cuando uno está en una relación, ¿verdad? Que, por ejemplo, uno está en el noviazgo o está en la relación de tener una novia o en el caso una joven, un novio, pues entonces cuando ya tienen esa relación, no solamente le está recibiendo a él, sino que está recibiendo también a su familia. Quiero que sepa que uno se casa con fulana o fulano, pero también usted de alguna manera también se está casando con todo lo que está con ella, acompañándole o con él. Entiéndase que recibe a su suegro, recibe a su suegra, que esperamos y que sean de bendición. Claro que sí. Y a todos los demás familiares y todo lo que hay. Pero también se gana a sus enemigos. Recuerdo que en una ocasión una joven me estaba hablando acerca de que ella pues estaba enamorada de un joven que a su vez él aspiraba a una posición política en el país. O por lo menos en ese tiempo de adolescencia, ya entrando a la adultez, él decía que sus planes eran entrar a la política. Y yo le pregunté a ella, yo le dije, ¿tú la apoyas? Me dice, sí, yo la apoyo, pero tengo temor. Y yo le dije, ¿por qué? Porque me voy a ganar todos los enemigos de él. A la vez que ya yo formalizo una relación con él, usted sabe que en la política tú tienes amigos y tienes que muchos enemigos.
Y me temo, pastor, que yo no estoy preparada para recibir esa parte, porque son enemigos que yo no le he hecho nada, pero simplemente me los voy a ganar por el hecho de que yo voy a unirme en una relación con él. Y de hecho su preocupación era legítima. Yo le dije, bueno, si lo aman lo suficiente, pues aceptarán no solamente las cosas buenas que conlleve esos anhelos y esa visión que él tiene de lo que será su futuro, sino también las cosas malas. Debe decirle que a nosotros como creyentes recibimos todas las bendiciones de Dios, pero también nos hemos ganado un enemigo, y es el enemigo del Señor y de la obra, que es Satanás. Jesucristo dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Si a él lo persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. Desde el inicio las Escrituras definen a Satanás como aquel ser creado por Dios que según de acuerdo, y se le adjudica que en los libros del profeta Isaías y en el libro del profeta Ezequiel fue ese querubín protector que estuvo en la presencia de Dios. Él fue uno de los que estaba con Dios, de acuerdo al testimonio bíblico. Y que tristemente se envaneció, que tristemente él cayó en un narcisismo, él cayó en una actitud en la cual se creía que era lo más especial de la creación, y todo ese orgullo y esa prepotencia le dio como resultado que fuera expulsado del Edén, que fuera expulsado de la presencia de Dios. Pero tristemente, no solamente él fue expulsado, sino que él logró persuadir de a lo que muchos comentaristas bíblicos adjudican en el libro de Apocalipsis a una tercera parte de los ángeles del cielo. O sea que Satanás desde el principio no solamente él se llenó de maldad, sino que también busca influenciar a otras cosas, a otras personas para que la acompañen. Y lo logró. Porque déjenme decirle, mis queridos hermanos, Satanás, en muy buena teología bíblica, primeramente Satanás no es igual a Dios. Satanás es inferior a Dios. Segundo, por ser inferior a Dios es una creación. Por ser creación tiene limitaciones. Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Satanás no puede estar escuchando todo lo que nosotros hablamos al mismo tiempo. Satanás no puede leerle la mente a la gente. No haga teología en base a las películas de Hollywood. Haga teología en base a la Escritura. Satanás no tiene tanto poder como se le adjudica en las películas de ficción, pero tristemente sí tiene un poder, pero ese poder no descansa en que él tenga los mismos atributos de Dios, sino en el aspecto de que es un engañador, de que así como él logró engañar una tercera parte de los ángeles del cielo, así también busca engañar y extraviar de la fe a los hijos de Dios. Ahora mismo, mis queridos hermanos, no podemos decir, mira, Satanás está aquí y ahora mismo está en Uruguay o está en Puerto Rico. No, él no está. Pero sí, él funciona a través de lo que la Escritura llama todos esos ángeles caídos, todos esos demonios que tristemente han estado oprimiendo a la humanidad, especialmente a los hijos de Dios. Y entonces Satanás busca que la iglesia del Señor, entiéndase sus miembros, entiéndase aquellos siervos y siervas de Cristo, de alguna manera u otra sean extraviados de la fe. Porque así como logró convencer a Adán y Eva en el estado de inocencia, en el huerto del Edén, de que las palabras de Dios eran cuestionables, de que el propósito de Dios era cuestionable y los convenció de ello, así hoy día Él continúa con esa misma agenda dentro de la iglesia del Señor. Muchos dicen, bueno, Satanás está operando y trabajando arduamente con aquellos que están en la adicción a drogas o con aquellos que se dedican abiertamente a la maldad. Mire, déjeme decirle que ya ellos están en las tinieblas. No hay que hacer mucho trabajo con ese tipo de personas, donde Satanás y los demonios van a hacer todo su trabajo y van a invertir la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo contra ti y contra mí. Porque estamos en el camino diferente. Pero le quiero decir algo, no se me asuste. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de esta exposición no es que salgamos con terror, porque si somos de Cristo estamos asegurados en la mano de Dios. El propósito de esta exposición, vuelvo y le digo, no es que salgamos paranoicos como algunas malas teologías tristemente ven a un demonio encima de cada árbol y en cada situación, pero sí que estemos apercibidos
de que el enemigo va a tratar de que nosotros no tengamos esta fe que gozamos hoy, especialmente nuestra confianza en Dios sea minada, como lo hizo con los primeros padres, y que eso nos lleva a nosotros a alejarnos de Cristo. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, y a aquellos que conocen las epístolas del apóstol Pablo a los Corintos, algo que que caracteriza a esas iglesias es que tristemente eran unas iglesias con muchos problemas. Había mucha problemática. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo denuncia una serie de situaciones bien terribles que estaban en la iglesia. Entre ellos hubo un caso de inmoralidad dentro de la iglesia que no había sido juzgado correctamente, donde un joven estaba fornicando con su madrastra. Había unas situaciones donde hermanos en la fe se estaban llevando a los tribunales civiles para demandarse, en lugar de buscar la reconciliación como hermanos en Cristo. Porque debe decirle, y aún aparte, hay iglesias saludables y hay iglesias que no son saludables. Una iglesia saludable es la que sabe manejar los conflictos internos en base a la palabra de Dios, buscando siempre la restauración de los hermanos y de la fe. Pero aquella iglesia que no es saludable no toma en consideración la palabra de Dios en sus conflictos y los tratan de lidiar como los lidian las personas del mundo. ¿Y cómo las personas del mundo lo tratan de lidiar con ellos? Bueno, ¿con qué? Con revanchas, con ataques verbales, con insultos, con ataques inclusive físicos y hasta demandas. En el caso de la iglesia de Corinto, entre ellos mismos se estaban demandando y se estaban acusando en tribunales. Que el mismo apóstol Pablo dijo, bueno, no hay ninguno entre ustedes lo suficientemente sabio y maduro que pueda manejar esta situación sin que tengamos que ser vergüenza del mundo. Esa es una de las situaciones que estaba allí. También estaba el mal manejo de los dones espirituales. También estaba en el asunto de que no se tenía reverencia en la cena del Señor. Y entre otras cosas también estaban las divisiones internas en la iglesia, donde el apóstol Pablo dijo, algunos son de Cefas, otros son de Pablo, otros son de Cristo. O sea, la iglesia estaba dividida. Wow, Corintio no era una iglesia fácil para pastorear. Sin embargo, el apóstol Pablo trabajó con ella y en la segunda epístola, en los Corintios, ya el apóstol Pablo también estaba manejando otras situaciones que entre ellas estaba también que aún habiendo sido una iglesia fundada por el apóstol Pablo, habían personas dentro de la congregación de los cuales el apóstol Pablo los identifica como falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esas personas que estaban infiltradas dentro de la iglesia de Corinto, estaban tratando de minar la reputación del apóstol Pablo. Estaban tratando de convencer a la gente sencilla, a la gente que amaba a Dios, de que Pablo no era ningún apóstol, de que Pablo no era un gran siervo de Dios, de que Pablo no tenía la misma autoridad que los apóstoles originales, que el apóstol Pablo era un hombre que era tosco en su palabra cuando escribía, pero cuando estaba de presente no hacía nada. Y hasta cuestionaron la espiritualidad del apóstol Pablo. Imagínense qué batalla tenía ellos. Ahora, el apóstol Pablo corrigió con la autoridad apostólica que tenía cada una de estas situaciones. Pero entrando en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo también identifica una situación que es espiritual. Y él mismo dice, y él expresa su legítima preocupación sobre la relación entre la iglesia y Cristo. Y dice, pero temo. Mira su temor. Y aquí la expresión de Pablo, más que ser una expresión de molestia, de ser una expresión llena de ira, es una expresión llena de ternura pastoral y de sincera preocupación. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice en el verso 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes que apóstoles. Le preocupa que la iglesia, en este caso la de Corinto,
sea fácil de engañar por el enemigo de las almas. Esa es su preocupación. Su preocupación es que sean seducidos por el enemigo de las almas. La pregunta que le quiero hacer en el desarrollo de este mensaje es la siguiente. ¿Saben lo que es el arte de la seducción? Lo que es la seducción como tal. Yo sé que la seducción por lo regular en nuestra sociedad tiene una connotación más de cuando un hombre trata de seducir a una mujer para, ¿verdad? Para ya sea obtener una relación o para lograr un objetivo, en este caso ya en el campo romántico o erótico sexual. Pero la seducción como tal, según lo define la Real Academia de la Lengua Española, es cuando se atrae o se persuade a alguien hasta rendir su voluntad. Repito, la seducción es el acto donde se atrae y se trata de persuadir a alguien hasta rendir su voluntad. O sea, cuando un ejemplo de seducción puede ser cuando venga una persona y trate de, con su convencimiento, crearte una atracción para engañarte. O sea, muchos han sido víctimas de expertos en el arte de la seducción. Hay personas que son tan astutos que saben seducir a otros para lograr sus fines. Por ejemplo, hay personas que son muy seductivos para engañar a otros en los negocios. Déjeme decirle algo, en los negocios hay algo que es legítimo, que es la negociación, y se utiliza la persuasión, pero con el fin de que en el negocio tanto el cliente salga bien como la persona que está negociando pues también se gane lo que es justo. Pero en el campo de los negocios, cuando hay una persona que es seductiva, o sea, que tiene otra agenda, lo que hace es que comienza a darle unas promesas ilusorias a las personas, comienzan a trabajarle su mente. Por ejemplo, le ofrecen un tipo de negocio donde le dicen, te vas a hacer rico ya en poco tiempo. Si comienzas entonces a hacer los negocios de esta manera, si inviertes de esta manera, comienzan entonces a presentarle un panorama de que ya en menos de un año van a tener un yate, que van a tener 3 hoteles, que van a tener 2 o 3 casas, que van a tener unos carros lujosos, y comienzan a seducirlos y atraerlos. ¿Para qué? ¿Para el fin de qué? De engañarlos, para sacarle toda la mayor cantidad de dinero posible. Y luego le hace firmar un documento con unas letras micro pequeñas que usted no se va a tomar el tiempo de leerlas, y allí prácticamente lo está relevando de toda responsabilidad legal, porque a fin de cuentas entonces usted sabía lo que estaba haciendo aunque no lo sabía. Yo creo que tristemente o usted lo ha visto, pero yo espero que nunca haya sido víctima. Y si fue víctima, esperamos que haya aprendido. Pero en los negocios hay gente que son seductivos. Pero ¿qué decirte en el amor? Óigame, aquellos que se infiltran en una relación, especialmente cuando hay un matrimonio estable y ya hay una tercera persona que quiere, en este caso, o conquistarlo a él o conquistarla a ella. Entonces entra el arte de la seducción con que, primero con el atractivo físico, comienza a vestirse seductivamente para que entonces entre por los ojos todo tipo de deseo, pero por otro lado también le va trabajando el oído, diciéndole, mira, conmigo estás mejor, si te entregas, me estás probando que me amas. Mira, allá tú eres infeliz, acá realmente yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Entonces comienza a seducir, no solamente con lo que entra por los ojos, sino que también por aquí, por el oído. La serpiente en el huerto del Edén los trabajó aquí y los trabajó también por la vista. Les habló y les dijo, de ese árbol, él les dijo que no pueden tomar, pero si yo te digo que él te engañó, porque lo que pasa es que él no quiere que tú tomes de ese árbol, porque el día que tomes de ese árbol serás como él. Satanás hoy día, como las artimañas de un negociante hábil e inescrupuloso, que solamente busca la ganancia, hasta por engaño, así comienza a convencer a las personas. Así como la mujer seductora que quiere romper un matrimonio, que quiere simplemente por pura obsesión, por puro capricho,
quiera ese hombre, comienza a traerlo y a trabajarlo. Y esto no es algo que comienza hoy, o sea, que se da en el mismo día que ocurre, sino que esto es algo progresivo, como lo pudimos apreciar en la vida de Sansón en la pasada exposición, donde poco a poco, pero con mucha perseverancia, Dalila logró su objetivo de que él le revelara el secreto de que de dónde estaba que su fuerza. Así hay la seducción en el campo del llamado amor. Pero también, mis queridos hermanos, en el campo de la religión hay también una seducción. Cuidado, iglesia. Hoy día no todo lo que brilla es oro. De hecho, John MacArthur escribió un libro hace muchos años precisamente hablando de este tema, ¿verdad? Porque existía lo que se llamaba el oro falso. Y el oro falso era esas llamadas pepitas doradas que muchos decían que era oro, pero ¿qué ocurre? La manera en que ellos podían verificar que era oro genuino era si lo mascaban. Entonces, si era duro, no era oro verdadero, pero parecía oro. Lo que le llama en inglés fool's gold. O sea, era un oro que no es real. Parece oro, pero no es oro. Y hoy día, mis amados hermanos, hay mucho que se está predicando en los medios de comunicación. Hay muchas cosas que se están predicando a través de las redes sociales. Parece oro, pero no lo es falso. No es el evangelio de Jesucristo. No es la verdad de Dios. No es lo que Dios ha determinado para la iglesia. Es un evangelio donde mencionan a Jesucristo, pero es un evangelio para riquezas materiales, no para riquezas espirituales. Tenemos que abrir mucho los ojos, porque utilizan las mismas artimañas del error. Todo lo que entra por los ojos, todo lo que entra por los oídos. Y comienzan a traer las masas, dizque predicando de Jesucristo, pero no es el Jesucristo como está en la Biblia, es como dice Pablo, es otro evangelio, es otro Cristo, no como dice la Escritura, es otro que ellos han inventado. Han inventado que la fe sencillamente es para traer un bien temporero a nuestras vidas, que la fe tiene que ver con riquezas, tiene que ver con abundancia, tiene que ver con todas estas cosas, y no le hablan de la cruz, no le hablan del pecado, no le hablan del arrepentimiento, no le hablan de la necesidad que tenemos de trascender lo material y enfocándolo en lo eterno que es Dios. Se enfocan como Lot, que vio a Sodoma y Gomorra y como se vio bonita, por ahí fue y puso su casa. Hoy día, mis queridos hermanos, tristemente hay mercaderes de la religión. Aquellos que están más ocupados y preocupados por su bolsillo que por su corazón. Aquellos que harán lo que sea para prometerles cosas que no son bíblicas, con el fin de ¿qué? De ganar provecho de cada uno de ustedes y de nosotros. Déjeme decirle antes de ir a los puntos principales de esta exposición, y esto es una oración y un principio que quiero que entendamos muy importante. El enemigo, Satanás, no respeta esposas. ¿Sabes por qué no respeta esposas? Porque no respetó la de Adán en el huerto, tampoco respeta la de Cristo, que es la iglesia. Repito, el enemigo no respeta a las esposas. No respetó la de Adán, a Eva, porque en el huerto buscó la manera de engañarla y la engañó. Y engañó a Adán. Así también hoy trata de engañar a la iglesia. Y trata que la iglesia como de Cristo se aparte del evangelio sano y se aparte de la verdad de Dios. Entre estos puntos principales en esta tarde está lo siguiente. Primeramente, ¿cuál es el temor del apóstol Pablo? ¿Cuál es el temor del apóstol Pablo? La seducción de la serpiente, mis queridos hermanos. La seducción de la serpiente. O sea, la astucia de la serpiente y la capacidad de persuasión de la serpiente. Tenemos que hacer un gran énfasis en esta capacidad del enemigo. Como le digo, logró engañar a nuestros primeros padres. Segundo, de acuerdo a la Escritura, logró
engañar en un momento dado al mismo rey David. Porque de acuerdo a la Escritura, el mismo Dios le había dicho a David que no hiciera censo de los soldados que tenían sus ejércitos. Y de acuerdo al testimonio del libro histórico de Crónicas, dice que fue Satanás el que incitó a David a hacer censo de los soldados que estaban allí. En la Escritura te presenta que el mismo Satanás trató de tentar a Jesucristo. Óigame, estos son ligas mayores. Porque según lo dicen los evangelios, Jesucristo estuvo en el desierto por 40 días, por 40 noches, y quien se le presentó en ese momento fue Satanás para tentarlo. Paréntesis, si Satanás se atrevió a tratar de tentar al autor de la vida, al verbo de Dios, al alfa y el omega, el principio y el fin, cuanto más no tratará con nosotros. A Satanás le gustan los pesos pesados, ¿vio? Eso es un heavyweight. Porque luego no solamente lo hizo con él, lo hizo con Pedro. Dice la Escritura que el mismo Jesucristo le dijo: Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero he orado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma con tus hermanos. Al líder de los apóstoles, a alguien que estaba Dios formando en gran manera, lo trabajó. Pero eso no se quedó allí, porque también trabajó con otro peso pesado, se llamó Pablo. El apóstol Pablo mismo dijo en 2 de Corintios que él mismo, Satanás, era un mensajero, o sea, como que Satanás mismo tenía un mensajero que la bofeteaba día y noche, porque tenía un aguijón en la carne. Y estaba continuamente ahí llevando y trabajando en el apóstol Pablo, y de alguna manera para que ese aguijón trabajara en contra de la fe de Pablo en lugar de que trabajara a favor de la fe de Pablo. Pero a Dios gracias que el apóstol Pablo comprendió lo siguiente, y él dijo: bueno, el propósito de Satanás es que yo niegue la fe, pero yo digo que aunque sea débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque yo me gozo más en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Así que entonces el ataque del enemigo contra el apóstol Pablo, en lugar de llevar al apóstol Pablo a una renuencia, a una negación de la fe, lo llevó de rodillas delante de Dios. Así que Dios salió prevaleciente en la fe del apóstol Pablo. Mi hermano le puso estos ejemplos porque Satanás trató con Jesucristo, con Pedro, con Pablo. ¿Cuánto más tratará de desviarnos del camino? ¿Cómo tratará? No podemos nosotros subestimar las artimañas del enemigo, como dijo el apóstol Pablo en otra epístola. ¿Cuáles son esas artimañas, mis queridos hermanos? Es aquellos procedimientos del enemigo en las cuales nos trabaja lenta pero progresivamente, sin prisa pero sin pausa, y nos quiere a nosotros alejar de Cristo. Algunos inclusive los ha convencido a creer que sin iglesia pueden crecer espiritualmente. Es una mentira del diablo. ¿Cuántas personas yo he escuchado dicen: no, yo puedo tener mi fe, yo no tengo que ir a una iglesia? Completamente falso. ¿Usted sabe por qué es falso? Porque usted y yo hemos aprendido por la Biblia que hay dos instituciones que Dios creó directamente: la familia y la iglesia. Dios creó a la familia y la cela. Y Dios creó la iglesia y la cela también. La iglesia es el cuerpo, es la familia de la fe. Aquí no solamente venimos a saludarnos, no solamente venimos a estimularnos a las buenas obras, no solamente venimos a exhortarnos unos a otros, sino que es necesario congregarnos para aprender la palabra de Dios, que a fin de cuentas será lo que nos proteja de los ataques y dardos del enemigo. Porque alguien dirá: no, es que en mi casa yo puedo leer la Biblia. Bueno, le podrás leerla. Si es que la lees, ¿quién te la explica? Pero pastor, pero es que hay muchas personas que son engañadores. Sí, pero también hay personas que son muy sinceras, muy capacitadas, y gente que ama a Dios, que te puede enseñar el consejo de Dios. Lo que yo sé lo aprendí de otro, mi querido hermano, de gente piadosa, de gente que ama a Dios.
Esto no fue porque Carlos Pacheco solo se fue a una terraza y entonces recibió una revelación del cielo y se abrió el cielo y salió un ángel y me puso todo este conocimiento en la cabeza como algo místico. No, esto fue un proceso de muchos años de congregarse, de recibir la instrucción de hombres probos, de hombres piadosos, no solamente de hombres que directamente me enseñaron, sino que también aprendí de libros muy buenos. Y me educaron, me mentorearon, también me hicieron mis correcciones. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero ¿dónde se dio todo eso? En la iglesia. Dios no tiene hijos sueltos por ahí. Sus hijos los congrega en la iglesia del Señor. Y tenemos la expresión de las iglesias locales. Dios nos tiene iglesias locales donde con nuestras afinidades, tanto culturales como de idioma, como de empatía, nos permite estar juntos para adorar al Cordero y llevar a cabo la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura. Pero Satanás quiere convencerte a ti de que la fe cristiana puede ser individualista. Y déjame decirle algo, las otras cosas no son individualistas, porque los clubes cívicos no son individualistas. En los clubes que no son cristianos te dicen, no, tienes que estar aquí y tienes que tener una membresía, y nadie cuestiona eso. Ahora, dile a una persona, mira, tienes que ser miembro de una iglesia para crecer. No, ¿para la iglesia qué? No, yo estoy claro que no tengo que estar en ninguna iglesia, ni tampoco, ahí lo que quieren es mi dinero, que ellos quieren esto, aquello, lo otro, aquello. Si concluyes así es porque tú has dejado que los que son falsos apóstoles y obreros fraudulentos de Satanás te hayan logrado el cometido de alejarte de Dios. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, me dice, pastor, yo no voy a ninguna iglesia porque lo que quieren es mi dinero? Y yo digo, bueno, hay iglesias y tristes ministerios y falsos ministros que tienen esa agenda. Pero con esa historia, tristemente, te vas a perder tú. Porque de la misma manera que existe la cizaña, también existe el trigo. A veces ponemos mucho énfasis en la cizaña, pero óigame, hermano, Jesucristo también dijo que había trigo. Hermano, ora y lo va a encontrar. Dios tiene trigo. Dios tiene gente no perfecta, pero gente temerosa de Dios, que le va a enseñar el consejo de Dios sin ninguna otra agenda que no sea glorificar a Dios y que usted crezca espiritualmente. Que sí, que se levantan ofrendas, sí, ¿para qué? Para lograr lo que hemos visto hoy, como se está realizando con la ofrenda de Annie Armstrong, para que otros misioneros puedan llevar el Evangelio en lugares donde no se conoce a Jesucristo, para que se puedan levantar ministerios de necesidad, donde se reparten abrigos, se reparten comida, se reparten tantas cosas. ¿Para qué? Pero con el único fin de glorificar a Dios, no para comprarnos un jet. No para nosotros tener el carro de lujo ni anhelar lo que tienen los artistas seculares. No, Dios no nos ha llamado a ser artistas, nos ha llamado a ser ministros de Cristo. Si hubiera querido esa fama, pues yo hubiera hecho un disco, ya está. Yo no canto, pues yo no sé qué hubiera hecho. Me pongo a japear, porque para japear no hay que cantar. Es hablar mucho y a veces es malo, ¿verdad? Si yo hubiera querido eso, pues lo lógico, lo sensato es irme hacia esa línea, porque eso es lo que busca la celebridad, la fama, las riquezas, el aplauso de la gente. Pues mira, vamos a ser artistas. Pero el Señor me llamó a ser ministro. Entonces, como nos llamó a ser ministros, hay que tomarlo en la seriedad que conlleva nuestro llamado. ¿Y cuál es nuestro llamado? Que la iglesia del Señor sea edificada, que la gente conozca a Cristo y la gente se salve para la gloria de Dios. Pero mis queridos hermanos, hay astucia en Satanás. Tan astuto que no solamente puede engañar al miembro que comenzó ayer en la iglesia, como a pastores que llevan años en esto. Porque no se crean, mis amados hermanos, que este consejo pastoral y bíblico que estamos llevando es solamente para ustedes. Yo tengo que aplicármelo a mí. Porque si usted tiene ataques, imagínate todos los ataques que me han dado a mí. Oh my goodness. Oh my goodness, especialmente los lunes. No sé por qué, los pastores los lunes, dicen muchos chistes de pastor que la semana de un ministro debe comenzar martes, no lunes. ¿Por qué? Porque el lunes es algo que
te puede dar hasta mucha frustración. Tú piensas que no fuiste lo suficientemente efectivo en la exposición, no fuiste lo suficientemente efectivo en la consejería. Uno nunca piensa que fue lo suficientemente bueno, siempre piensa que fue lo suficientemente malo. Y uno dice, Señor, esto es muy grande para mí, definitivamente me voy a dedicar a otra cosa. De hecho, la mayoría de las renuncias pastorales son lunes. Por eso los lunes mi esposa no me deja hablar. Tampoco los martes y los miércoles. Y los jueves y los viernes. No, estoy bromeando. Pero es un día. ¿Por qué? Pero ¿de dónde viene todo ese desánimo? El mismo Satanás. ¿Cuántas veces usted no cree que el mismo enemigo ha susurrado mis oídos, me ha dicho, ¿tú crees que vale la pena esto, Pacheco? Sí, porque me dice Pacheco, no me dice Carlos. ¿Tú no crees que esto vale la pena? ¿Tú crees que esto de ponerte a plantar iglesias y eso de estar predicando, tú crees que esto vale la pena? La gente no te va a hacer caso. La gente no te lo va a agradecer. Por más que los ayudes, nada. Hermano, eso ahí, Mira, tú podrías ir a hacer otra cosa, poner un negocio, pon otra cosa, vete a estudiar otra área. Vete a la iglesia mejor a sentarte, no te expongas a esto. Me viene a la mente como cuando el mismo Satanás usó a Pedro y le dijo a Cristo, no vayas a la cruz, que nada de esto te acontezca. Porque precisamente lo que parece un consejo para cuidar a Jesucristo, lo que estaba buscando Satanás con su sutileza era que Jesucristo no fuera a la cruz. Y si Cristo no hubiera ido a la cruz, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Yo estaría perdido y usted también. A lo cual Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la que, en la de los hombres. Tengamos cuidado, astucia. Lo segundo es, mis queridos hermanos, si debemos tener mucho cuidado, y el temor del apóstol Pablo fue la seducción de la serpiente, también el temor del apóstol Pablo, ¿sabes qué era? La simpleza de la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos repredicado, bien lo toleráis. O sea, si por un lado está la astucia, algo que le preocupaba al apóstol Pablo es si la iglesia de Corinto no era lo suficientemente madura para soportar los embates del enemigo y de todas sus tentaciones. Porque, hermanos, para que haya engaño, tiene que haber un engañador y un engañado. Eso es así, esto es básico. Un engañador y un engañado. Yo le digo algo, a veces me dicen, pastor, que hay muchos falsos profetas y mire toda esa gente que lo sigue. Mire, a mí no me preocupa el falso profeta, a mí me preocupa toda esa gente que lo sigue. Porque sin esa gente, él no tuviera negocio. Ahora, ¿por qué tanta gente sigue esos falsos profetas? Óigame, porque son simples. ¿Y qué es simple? Primeramente, la falta de malicia espiritual. ¿Cuál es la falta de malicia espiritual? Es esa capacidad de poder discernir y discriminar entre lo que es verdadero y de lo que es un error. O sea, hay creyentes, mis queridos hermanos, que les falta malicia espiritual. Les falta. Todo lo que oyen lo creen, todo lo que oyen lo creen. Porque decía Cristo, pues mira, eso debe ser bueno, eso debe ser bueno, eso también debe ser bueno. Hermano, no todo lo que diga Cristo proviene de Cristo. Tenemos que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Por eso decir que todos aquellos son ministros, no todos ellos son ministros. Algunos se han puesto en esa posición. La iglesia de Corinto estaba falto de malicia. ¿Saben por qué? Porque estaban siendo vulnerables por falta de crecimiento espiritual. Óigame, ¿qué es vulnerabilidad? Hay momentos en que uno es más vulnerable a unas cosas que otras. ¿Usted lo sabía? De hecho, a mí siempre se me enseñó que nunca tome decisiones ni cuando esté bien contento ni cuando esté bien triste. Si estoy bien contento, gasto todos los ahorros en algo. Y si estoy bien triste, también lo boto tomando jon o haciendo otra cosa que no agrada a Dios.
No puedo tomar decisiones ni cuando estoy en emociones bien altas, ni tampoco cuando en emociones bajas. Tengo que tomar decisiones cuando estoy pensando bien. Que no son las emociones los que están involucrados, sino en este caso la evidencia, la información, la razón. ¿Cuándo hay vulnerabilidad para los ataques del enemigo? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Cuando un hermano o una hermana en la fe está sufriendo una enfermedad y está en el proceso normal, porque es normal que se sienta tristeza, es normal que se pueda inclusive sentir temor. Pero entonces Satanás tratará inmediatamente como león rugiente buscando a quien devorar, verte que estás allí en vulnerabilidad, que estás en debilidad, y ahí comienza a llevar los ataques del enemigo. Y dice, y eso que te congregas y estás enfermo. Y eso que buscaste de Dios y te está pasando esta situación. Y eso que tú te has portado bien con la gente, mira lo que te está pasando, mira lo que aquello. Entonces, el enemigo busca que nos enfoquemos en las áreas negativas cuando la realidad es que aunque esté ocurriendo eso en nuestro momento ahora, sin embargo, ¿qué hacía el salmista? El salmista decía, no, pero me acordaré de las grandes obras de Jehová para conmigo. Porque ciertamente Satanás te recordará lo que estás pasando ahora y lo malo, pero recuerda que estarás enfermo, pero estás vivo todavía. Amén. Que posiblemente no estarás como antes, pero tienes a tus hijos y tu familia ahí. Hay gente que no tiene nada de eso. Hoy pudiste respirar y ver un día más. Tienes gente que te ama incondicionalmente y sobre todas las cosas tienes el favor de Dios que está contigo. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno está en depresión y en tribulación y angustia, uno se hace vulnerable. Y entonces, porque el enemigo no te va a atacar en fortaleza espiritual. Él no te va a atacar cuando tú estás muy bien y cuando tú estás todo fantástico y tú estás centrado en la escritura y orando. No, llegará el momento de la decepción, en el momento del desánimo, en el momento de la tristeza. Allí comienza a atacar. A aprovecharse. Usted ha visto que en los deportes de contacto, ¿qué es lo primero que le dice el coach, la persona de la esquina? Le dice al boxeador, ¿qué le dice? Cuando inmediatamente identificado que le han dado un golpe en un área, le dice, síguelo atacando, síguelo atacando. ¿Por qué? Porque reconoce que ya está lo suficientemente débil, ya reconoce que el hombre está vulnerable, entonces tiene que aprovechar esa debilidad para terminarlo. En el caso de nosotros, mis amados hermanos, hijos de Dios, cuando estamos en vulnerabilidad en términos de nuestras tristezas, de nuestras decepciones, Él parece que es fácil para entonces noquearnos. Pero bendito sea Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cuando estamos más débiles y ponemos nuestras rodillas al piso, ahí es cuando más grandes somos. Porque entonces no dependemos de nuestras fuerzas, sino que dependemos de Jesucristo nuestro Señor. Porque resistimos a Satanás con la armadura de Dios. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de todo ello? De toda esta amenaza inminente, de la astucia y de la seducción del enemigo hacia nuestras vidas. Definitivamente es Cristo. Cristo. Primeramente, cultivando un crecimiento espiritual. Óigame, congregarse no solamente es un mandato, es una necesidad. Dios ha determinado que esta batalla no la podemos hacer solos. Él nos ha dado los recursos espirituales que necesitamos. Por ejemplo, primeramente tenemos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre que hizo el plan, el Hijo que lo ejecutó, el Espíritu Santo que intercede por cada uno de nosotros. Toda la Trinidad operando ¿qué? A favor de ¿qué? De la iglesia de Cristo. Pero también está el crecimiento espiritual de ¿qué? De la asistencia a estudiar la palabra de Dios. Dice la Escritura que cómo, de qué será el verdadero alimento del hombre, y todo alimento es la palabra de ¿qué? De Dios. Óigame, mi hermano, el apóstol Pablo dijo a los colosenses ante las amenazas de las filosofías y huecas sutilezas que buscaban que la iglesia de Colosas se extraviara. Él dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones.
De manera que podamos saturar nuestro corazón de la palabra de Dios. En la medida en que conocemos la verdad, mejor podemos distinguir el error. No podemos ser primeramente expertos del error para entonces conocer la verdad. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Pero la gente al revés, quiere conocer todo lo malo primero. No, conoce mejor la verdad. Empápate de la verdad. Y cuando estés saturado de la verdad, entonces podrás discernir lo que escuches. Tus oídos estarán abiertos. Hay una palabra, hay unos términos, hay unas formas que tú dices, esto no es de Dios. Esto no es lo que dice la palabra. Esto no es lo que el Señor ha dicho. Y eso protege tu corazón de los ataques del enemigo que puedan venir por medio de la tergiversación de la palabra de Dios. Pero qué decir también, no solamente de los ataques del enemigo que vienen por medio de la tergiversación de la palabra de Dios, sino también de esos momentos en los cuales trata de susurrar a nuestros oídos o susurra a nuestros oídos que no continuemos hacia adelante en la fe. Cuando esto venga, recuerde que solo la palabra de Dios le dará la fortaleza. Recuerde, como bien dijo el autor de los Hebreos en el capítulo 10, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos aquellos como el que el Señor dijo en Juan 10:28, que nos ha dado vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie que nos podrá arrebatar de la mano del Padre. Entender que nuestra salvación y nuestra posición está asegurada en Cristo Jesús por la obra perfecta de Cristo Jesús en el Calvario. Tenemos que recordar que sí pueden abundar las aflicciones, pero también tenemos muchas razones para darle gracias a Dios. Tenemos que reconocer que hay tribulaciones que serán simplemente momentáneas y que el momento de resistirlas es ahora, que no serán permanentes y que las mismas en las manos de Dios no cumplen el propósito de destruirnos, sino hacernos crecer espiritualmente. Cuando enfrentamos las pruebas en el poder y en la fe y en el temor de Dios, salimos airosos, no por nuestras fuerzas, sino porque el Señor está con nosotros. Recordemos que en todo horno de fuego siempre hay otro adicional, y ese es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Recordemos que aunque estemos en las aguas no nos anegarán. Y aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos porque el Señor está con nosotros. Recordémosles al diablo que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que Él, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirá ¿qué? Aliento. Recordemos también orar sin cesar. Recordemos que cada petición debe ser conocida delante de Dios con toda oración de ruego, con acciones de gracias. Recordemos que no estamos huérfanos en esta vida, sino que tenemos un Padre amoroso que nos cuida y vela por nosotros. Recordemos que la vida no termina con la muerte, sino que simplemente la muerte es la culminación de ya erradicar toda esta corrupción de la carne para ya entrar a la plenitud de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es recordar, y con esto termino, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos cela, Dios nos protege. Dios nos ama y nos cuida y estamos seguros en sus manos. El apóstol Pablo dijo de la siguiente manera en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enemigo tratará de persuadirte. El enemigo tratará de seducirte. Pero si usted y yo, nosotros estamos afincados en la palabra de Dios y echamos mano de las disciplinas espirituales de la oración, de congregarnos, de buscar el rostro de Dios, ¿sabe qué dice la Escritura? No es que usted va a huir de Él, sino que Él huirá de vosotros. Porque nuestra función no es pelear con el diablo, es mantenernos firmes en la fe
y Él huirá de vosotros. Porque hoy día hasta le ponen guantes a algunos. ¿Usted lo sabía? Vete a pelear con el diablo y se ponen y que guantes, a hacer ridículos así. Nosotros no estamos llamados a pelear ni boxear con Él. Nosotros estamos llamados a resistirlos en la fe. Y Él huirá de vosotros. Porque con nosotros está el más grande, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde y gracias Dios por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder exponer tu palabra, Señor, con toda libertad, Dios. Gracias, Padre, porque mi Dios, tú nos amas eternamente, Dios. Y gracias, Padre, porque no solamente nos has hecho tus hijos, Señor, sino que funcionalmente, Dios, tú nos proteges, tú nos guardas, Señor. Y Padre, utilizas tu palabra, Señor, para darnos consejo acerca de los grandes desafíos que tenemos en la fe y entre ellos las artimañas del enemigo. Oh Padre, así como fue osado el enemigo de las almas en tratar de persuadir al Rey de Reyes y Señor de Señores de que no fuera a la cruz, de tentarlo en el desierto, de tratar también de inclusive que el gran apóstol Pablo, Señor, fuera descalificado de su obra ministerial, Señor, así también, Señor, no dudamos de los ataques del enemigo. Pero aquel que sostuvo, Dios, a Jesucristo en el desierto, aquel que sostuvo al apóstol Pablo, aquel que aún después de la negación restauró y levantó a Pedro de una manera grande y sobrenatural y maravillosa, es el mismo Dios que nos sostiene, Señor. Así, Padre, gracias Dios, porque tú nos guardas. Te pido, Padre, una bendición muy especial sobre aquellos hermanos y hermanas que están aquí presentes, las familias y hogares que ellos representan. Y gracias Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el dulce nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo hemos orado. Amén, amén, amén.